pasión. Amamos, trabajamos, jugamos con pasión. La pasión nos conduce a la excelencia, hacia la justicia y hacia Dios. Nuestro Dios es un Dios de mucha pasión. Su pasión es impulsada por una visión de que algún día toda la creación estará unida en Él y que muy pronto pueblos de toda lengua, toda nación, toda tribu conozcan el gozo de su salvación. Y arriesga todo por causa de la eternidad. Es una pasión que arde pura y genuinamente, aunque fuera solamente por usted o por mí, solo por él, solo por ella. Y ahora, esta pasión es nuestra pasión. Debido al gran amor de Dios por nosotros, compartimos una pasión para que todas las personas en todo lugar lo conozcan. Para que el hambriento, el desesperanzado, para que las almas perdidas lo conozcan. Iremos. Para que los grupos étnicos conocidos y desconocidos en el mundo escuchen la maravillosa historia de Jesucristo. Oraremos. Para que de las iglesias broten movimientos iniciadores de iglesias. Daremos para que todas las personas en todas las naciones finalmente tengan la oportunidad de conocer el gozo de su salvación. No descansaremos hasta que cada hombre, mujer y niño en el planeta haya escuchado y entendido el maravilloso plan de salvación a través de Jesucristo. África Occidental y Central contiene 24 países, en los que quedan aproximadamente 500 etnias menos alcanzadas. Los países de Senegal, Mali, Guinea, Gambia, Mauritania y Níger son los que más tienen, con más del 80% de sus poblaciones en grupos aún menos alcanzados. Nigeria tiene más de 45 millones de personas aún consideradas menos alcanzadas, aunque solo representan el 34.7% de su población total. El Islam ya había alcanzado a las poderosas tribus de África Occidental mucho antes de que los franceses colonizaran mucha de la región durante el siglo XIX. Por muchos siglos, el Islam fue primordialmente la religión de los jefes y la élite. Los árabes estaban primordialmente interesados en obtener ganancias del comercio de esclavos, y no estaban interesados en convertirlos. Cuando la esclavitud fue prohibida por las potencias coloniales, el Islam se esparció más rápido en esta región en 50 años que en los 8 siglos previos. El Islam local es una capa de los 5 pilares del Islam, vertida sobre las religiones animísticas tradicionales y prácticas animísticas. Estas prácticas son muy diversas, como vudú, fetiches, adoración de los ancestros e idolatría. La iglesia ha crecido rápidamente, especialmente en lugares como Nigeria, la que ahora también es una base de envío de misioneros a otros continentes. Existen iglesias grandes, con un grupo que tiene más de 2 millones de miembros y otro que tiene 450,000. Como quiera, aún hay un gran desafío en medio de ellos. El SIDA en África ensombrece el futuro del continente entero y el espectro de la pobreza surge amenazadoramente sobre una buena parte de la región. Pida a Dios que le dé poder a nuestros hermanos y hermanas en la región para que se levanten ante esos desafíos con buenas nuevas y buenas obras, encabezando la transformación de quienes los rodean. Tenemos una historia de una persona
cuya vida ya ha sido transformada. Mi nombre es Tito y nací en una familia musulmana en Senegal. Siendo joven, fui a Guinea-Bissau a ayudar a mi hermano a construir su casa. Cuando estaba allá, me encontré con un grupo evangelístico que predicaba que Jesús es el Hijo de Dios. Esta enseñanza me sorprendió, porque siempre me habían enseñado que Dios no había tenido hijos. Así que pregunté, ¿por qué dices que Jesús es el Hijo de Dios si Dios nunca tuvo relaciones sexuales con ninguna mujer? Solo reconocemos que Jesús fue un profeta. Justo en ese momento, el hombre me dio un Nuevo Testamento y me pidió que esperara a que terminara la enseñanza. Después comenzó a compartir conmigo personalmente por qué Jesús es Hijo de Dios y me invitó a su grupo evangelístico. Comencé a ir a la casa de los misioneros regularmente. Me enseñó mucho sobre Jesús y especialmente sobre Juan 14:6. También vino a la casa de mi hermano a verme y me leyó porciones de la Biblia allí. Mi hermano se enojó mucho, furioso de que hubiéramos leído la Biblia en su casa. Me sacó de su casa a patadas. Por un tiempo me quedé con amigos o aún dormí en la calle, pero sabía que necesitaba un lugar donde quedarme, así que le pedí ayuda a Dios. Me contestó y satisfizo mis necesidades con un lugar donde quedarme y un trabajo. Una vez más comencé a vivir una vida respetable por mí mismo y durante este tiempo acepté a Jesús en mi corazón. Pasé muchas dificultades, pero el Señor me sacó adelante de ellas. Aún así, deseaba saber más de Dios y cómo vivir como un buen creyente. El Señor me contestó esta oración también. El misionero que me predicó me preguntó si trabajaría con su misión. Acepté y continué aprendiendo la palabra de Dios y trabajando con Él. Trabajé hasta que empezó la guerra, lo cual me forzó a regresar a mi país, Senegal, en 1998. El siguiente año conocí a mi esposa, con la que me casé en el 2000. Pude tomar varios cursos médicos y ahora estoy estudiando en un instituto bíblico por correspondencia. Continúo aprendiendo más y más de mi Señor y cómo puedo estar más cerca de Él. También continuamos sirviendo a Dios por medio de la medicina, así como compartiendo su palabra donde quiera que vamos, especialmente entre los Mandinka y los Fulani. Los Mandinka representan 5% de la población en Senegal. Originalmente son de lo que era conocido como el Imperio Malí y el Valle de Níger. Viven principalmente en la región sur de Senegal. También tienen una gran población en Gambia. Su religión principal es el Islam y viven de la agricultura y el comercio. Solo 2 de cada 10 saben leer. Tienen el Nuevo Testamento en su idioma, así como unas pocas porciones del Antiguo. Hay muy pocos creyentes entre ellos. Oren por milagros de sanidad y liberación, aún por los que están combatiendo el SIDA, para que se abran puertas para la fe entre las más de 500 etnias menos alcanzadas de África Occidental y Central. Pida que los creyentes anden en el poder del Espíritu Santo y que venzan toda depresión, opresión y ataques demoníacos de toda clase, demostrando que Jesús es verdaderamente el Rey de Reyes y el Señor de Señores en la tierra y en el cielo. Pida que todas las etnias menos alcanzadas reconozcan que Jesús es el Cordero de Dios, el sacrificio de uno por todos, que perdona todas nuestras iniquidades y nos sana de todas las enfermedades. Pidan que ellos apliquen esta provisión a sus propias vidas. Pida que los creyentes apliquen la autoridad de Jesús para atar todo ataque del enemigo contra su trabajo para el reino.
pida que puedan penetrar las fortalezas de oscuridad y ver que quienes sean liberados sean transferidos al reino de luz en Jesús. Pida que las maldiciones generacionales que han venido como resultado de la idolatría, inmoralidad, injusticia e independencia de Dios sean rotas. Pida que los creyentes caminen en la verdadera libertad de Jesucristo como testimonio a quienes no creen aún. La región oriental y la región sur de África incluyen a 27 países. De ellos, 24 tienen etnias menos alcanzadas. De las 1.290 etnias en esta región, 357 tienen poco acceso al Evangelio, lo que equivale a 60 millones de personas en total. El final pacífico del apartheid en Sudáfrica y la transición a un gobierno democrático multirracial era considerado un imposible, pero el milagro ocurrió en respuesta a la oración ferviente de millones de cristianos. Recientemente se originó allí un movimiento para orar por el mundo y ha resultado en el Día Mundial de Oración anual, tal como fue en el 2006. Más de 190 países participaron. Dios se ha movido por la oración de fe. Una dirección a la que la oración se necesita dirigir desesperadamente es por las etnias nómadas del mundo. Algunos consideran que son tantos como 50 millones. Con frecuencia, sus estilos de vida son como en tiempos bíblicos, viviendo en tiendas de pieles de cabra, cuidando de sus rebaños que proveen a sus animales y moviéndose sistemáticamente para proveer pastos y agua a sus animales. Estas etnias no están limitadas por fronteras y presentan un desafío definitivo a los métodos típicos de evangelismo. Sus estilos de vida nómada y la falta de cristianos entre ellos son barreras importantes para que escuchen y acepten el Evangelio. Aún así, escucha la historia de un nómada que oyó el Evangelio y eventualmente se convirtió en un seguidor de Jesús y luego empezó a compartir con otros nómadas. También es la historia de un hombre conocido por ser asesino, que fue transformado en alguien que da vida por el poder de Dios. La etnia Buna del sur de Etiopía eran considerados como asesinos. Los jóvenes demostraban que eran dignos de casarse, matando animales grandes o una persona. Uno de los primeros evangelistas entre los Buna fue un hombre ari de nombre Pedro, que nació con un labio leporino que también afectaba su habla. Se veía a los niños discapacitados como Pedro como malditos, y con frecuencia se les abandonaba a la muerte. Pero como el cristianismo ya había llegado a los ari, Pedro fue tomado en cuenta y creció en una familia cristiana. Pedro sabía que había sido salvado físicamente por el Evangelio y creció queriendo compartir el mensaje. La iglesia ari entrenó a Pedro como líder y pastor, a pesar de su discapacidad en el habla. Conoció y se casó con una chica que lo amaba y aceptaba. Un día su iglesia pidió por obreros que fueran una cercana etnia Buna, a servir entre ellos. Siendo joven, Pedro había aprendido el idioma Buna. Mientras pastoreaba su rebaño cerca de los pastores Buna, él y su esposa estuvieron de acuerdo en llevar el mensaje de amor de Dios a esta tribu conocida por matar a los fuereños. Pedro obtuvo permiso para vivir entre los Buna por las influencias y contactos de otros dos que ya trabajaban en el área, Ato Mahey y Charlie Bonk. Bonk y Mahey habían ya vivido y trabajado exitosamente entre los Buna por varios años.
La familia de Pedro creció. Un día, cuando uno de los hijos de Pedro se enfermó de gravedad, Pedro caminó 15 kilómetros a la clínica de Charlie Bunk por medicina. De regreso a casa, Pedro pasó la noche en casa de un Buna, como era la costumbre. A la mañana siguiente continuó su viaje a casa acompañado de otro joven que también había pasado la noche en el hogar Buna. A mitad del camino, el joven Buna sacó un cuchillo y mató a Pedro. A manera de ritual, esparció la sangre de Pedro en todo su cuerpo para mostrar a las chicas locales que había cumplido con su muerte. Al no regresar Pedro a casa en varios días, su esposa y Mahey enviaron un grupo a investigar y ellos encontraron los restos de Pedro. Su muerte provocó que el rey Buna le pidiera a Charlie Bunk que sacara a todos los foreños del pueblo Buna, temiendo por su seguridad. A pesar del peligro, la esposa de Pedro se quedó por 2 semanas más antes de regresar a Ari para llorar la muerte de su esposo con las mujeres Buna. Estaban sorprendidos de que ella no se lamentaba en luto o deseaba que ellos se lamentaran por ella como era costumbre. Ella les habló de su seguridad de ver a Pedro en el cielo y les explicó con sencillez la esperanza de vida eterna que ellos podían tener si conocieran a Jesús como Señor. Luego, la última oportunidad de esta valiente viuda para compartirles a los Buna fue un poderoso testimonio del amor de Dios. Ato Mahey continuó con su ministerio en el área, cubriendo 3 estaciones de misión en el sureste de Etiopía. En uno de sus viajes conoció a un Buna llamado Hersho, quien había estado en prisión muchos años, esperando ser ejecutado por varias muertes. En sus primeros años su vida fue miserable en la prisión, porque nadie podía hablar su idioma ni proveer para sus necesidades. Creyentes cristianos encarcelados por su fe se hicieron amigos de él y comenzaron a cuidarlo. Hersho aprendió su idioma y al hacerlo le compartieron su fe y rápidamente aceptó a Cristo. Aprendió un segundo idioma para poder leer la única Biblia que tenían. Dos años después, cuando los cristianos fueron liberados, dejaron a Hersho a cargo de la predicación y el pastoreo de los presos. Más tarde fue liberado cuando tomó el poder el régimen comunista marxista y liberaron a todos los presos que tenían buen comportamiento. Dios cambió a este asesino en su mensajero y luego lo envió de regreso a su propia gente Buna. Su familia estaba perpleja de verlo porque pensaban que había sido colgado hacía 17 años. Uno de los miembros de la familia de Hersho que le dio la bienvenida a casa era su hermano, el joven que hacía muchos años había matado a Pedro en el camino de la clínica a su casa. Dios obra de maneras misteriosas. A través de su conocimiento de los rituales Buna tradicionales, Hersho presentó el mensaje cristiano exitosamente, de manera que los Buna pudieron entender y recibir. Semillas que habían sido plantadas por Pedro y su viuda, Ato Mahey y Charlie Bunk, en los 10 años pasados, finalmente echaron raíz. Dios usó a uno de entre los mismos Buna para convertirlo en un dador de vida a su propia gente. Muchas cosas maravillosas han sucedido en los últimos 40 años a los Buna. Esta historia es solo un ejemplo de cómo Dios trabaja, preparando a los otros que viven en el oriente y sur de África para ser transformados y para recibir su mensaje que cambia vidas y etnias para su gloria. Únase a nosotros para orar por todas estas etnias menos alcanzadas. Pídale a Dios que transforme cada etnia menos alcanzada en dadores de vida en vez de tomadores de vida, por su poder y amor, como lo hizo con los Buna. Pídale al Dios de la cosecha que envíe muchos obreros como Pedro, que ofrezcan sus vidas diariamente como un sacrificio vivo, para que por vida o por muerte, el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado entre las etnias menos alcanzadas.
Pídale a Dios que revele los puentes de redención para el Evangelio en cada una de estas culturas, como lo hizo con Herschel, para presentar efectivamente su verdad y sus buenas noticias. Busque a Dios para que le imparta la habilidad para perdonar a sus enemigos, para vencer el mal con el bien, ya sea para bendecir a quienes persiguen a los creyentes que tratan de compartir el Evangelio con las etnias menos alcanzadas, aún como lo hizo la esposa de Pedro. Clame a Dios por obreros con tal aguante que nunca se den por vencidos, movidos por una gran carga de parte de Dios para alcanzar aún las más remotas y difíciles etnias menos alcanzadas, tales como los nómadas Buna.